Estimadas alumnas y alumnos de la Escuela Secundaria General número 5 Emperador Cuauhtémoc, soy el profesor José de la Luz Alcántar Martínez. Pertenezco a la Academia de Ciencias en la asignatura de Física. Hoy vamos a ver el tema ¿Dónde quedó la energía? Aprendizaje esperado. Analiza la energía mecánica, cinética y potencial, y describe casos donde se conserva. Énfasis: interpretar, analizar y argumentar casos en los que la energía mecánica se conserva, incluyendo situaciones de la vida cotidiana. Estimadas alumnas y alumnos de la Escuela Secundaria General número 5 Emperador Cuauhtémoc, soy el profesor José de la Luz Alcántar Martínez. Pertenezco a la Academia de Ciencias en la asignatura de Física. Conocimientos previos. ¿Qué es la energía y sus tipos? El profesor José de Jesús en clases anteriores manifestaba estas ideas y decía: ahora les quiero hablar de energía mecánica, energía potencial y cinética. Primeramente, la energía mecánica es la suma de la energía potencial y la energía cinética. Fórmulas aplicadas a nuestra vida diaria. Esto lo represento con el siguiente ejemplo. Una persona de 50 kilogramos de masa se transporta en bicicleta a una velocidad de 2 metros por segundo. ¿Cuál es su energía cinética? Primeramente, mencionarles la fórmula de esta energía. Energía cinética es igual a masa por velocidad al cuadrado. Su fórmula es la siguiente: S es igual a m por v al cuadrado entre 2. Para este ejercicio se hace lo siguiente: 50 por 2 entre 2 igual 50 por 2, 100 por 2, 200 entre 2 igual a 100 joules. Para la energía potencial,
Tu libro de Ciencias Física 2 tiene una masa de 600 gramos, que su equivalente en kilogramos es 0.600, y está en una mesa que tiene una altura de 72 centímetros o 0.72 metros. ¿Cuál es su energía potencial? Considera G igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado, aplicando la fórmula, que es la siguiente: energía potencial igual a M, que es masa, por G, que es la gravedad, por H, que es la altura. Realizando la sustitución, 0.600 por 9.8 por 0.72 es igual a 4.23 joules. Esto de la energía mecánica también se realiza en el péndulo. Ok, haremos un ejemplo adicional de energía mecánica total. En este momento el profesor José de la Luz está deteniendo el rastrillo. Toda la energía está almacenada. Entonces estamos viendo lo que sería energía mecánica potencial, masa, gravedad. Él en este momento comienza a deslizarlo. Al comenzar a deslizarlo, empieza a haber energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pero hemos notado que ya se ha detenido en la parte inferior del video. Por lo tanto, toda esa energía de movimiento o cinética se convirtió en energía potencial. Por lo tanto, la energía mecánica total va a ser a la energía potencial de inicio. Entonces, esa energía cinética que tenemos forma parte de la ecuación. Finalmente se convierte en energía mecánica, que es la segunda parte. Por lo tanto, la energía mecánica total será la energía de inicio, la energía de movimiento y la energía con la que se requirió para detener el rastrillo. Ejemplos de energía mecánica: movimiento de los resortes, tirar de una resortera, encender una licuadora, dar cuerda a un juguete, el pedaleo de una bicicleta, el correr de una persona. Ahora escucha el reto. Usos de la energía mecánica en tu vida diaria. 5 ejemplos de la energía mecánica. Un balón y una silla se encuentran en el segundo piso de una casa. ¿Cuál tendrá mayor energía mecánica? Se despide de ustedes el profesor José de la Luz, esperando que todas y todos estén bien. Gracias. Pues bien, damos las gracias al maestro José de la Luz, ya que nos ilustró perfectamente el tema que cierra el concepto de energía mecánica, con las variantes de energía cinética y su energía potencial. Pues bien, continuando con los temas de esta semana y enfocado a los retos, nos toca ver en qué sentido se transmite el calor, ya que el calor tiene algo o poco que ver con la energía, pero eso lo decidirás tú conforme vayamos avanzando. Por lo tanto, el aprendizaje esperado es que tú analices el calor como energía y sobre todo me determines si crees que es correcto este término. Y para comenzar nuestro análisis, vamos a ver el siguiente ejemplo. Observamos un cuerpo con mayor temperatura y vemos un cuerpo con menor temperatura. La energía se va a transferir siempre de aquel que tiene mayor temperatura al que tiene menor temperatura y nunca la inversa. Esta temperatura y esta transmisión de energía van a llegar a un equilibrio térmico, es decir, hasta que los dos sean iguales. Por lo tanto, a esto se le va a llamar la ley cero de la termodinámica, es decir, equilibrio térmico.
Si reafirmamos este concepto, vamos a ver entonces que la dirección de la transferencia de calor va a ser entonces también de un cuerpo con mayor temperatura a un cuerpo con menor temperatura. Puedes observar en esas flechas hacia dónde va el calor. Un postulado interesante en la teoría de la termodinámica dice que nunca un cuerpo con menor temperatura va a dar energía a un cuerpo con mayor temperatura. Siempre en nuestro universo, o por lo menos en el conocido, el cuerpo con mayor temperatura va a ceder calor al cuerpo con menor temperatura. ¿Se te hace conocido esta condición? Pues bien, yo te voy a poner un ejemplo que te va a servir para el reto y que nos va a servir para entender un falso concepto que a veces tenemos. Tengo frío. Al decir tengo frío, quiere decir que estoy cediendo mi energía al ambiente. ¿Por qué? Porque el ambiente tiene menor temperatura. Vamos ahora a la época de calor. Tú dices tengo calor. Eso se debe a que el ambiente es mucho más cálido que nosotros. Entonces el ambiente comienza a cedernos energía y comienza a cedernos temperatura a través de la transmisión del calor. Esto significa entonces que el cuerpo más caliente siempre va a dar calor al menor temperatura o al de menor energía. Por lo tanto, el cuerpo con mayor temperatura siempre va a ceder energía o va a ceder calor al cuerpo con menor temperatura. Si posiblemente no te quedó claro, tú podrás observar que aquí tengo dos cuadros, uno de color rojo y uno de color azul. El color rojo representa el cuerpo de mayor temperatura y el color azul representa el cuerpo de menor temperatura. ¿Cómo se va a transferir el calor? El más cálido y el que tiene más temperatura le va a ceder calor al cuerpo de menor temperatura. Otro ejemplo que te puede servir es cuando tienes café y le agregas leche fría. Vas a notar un fenómeno muy interesante, tiende a enfriarse. O dicho de otra forma, cuando estás calentando agua para tu té o para tu café y está muy caliente el agua, le puedes adicionar un poquito de agua fría. Esto lo ves reflejado aquí, en este diagrama. Los investigadores que se dedicaron a todas estas teorías y que los vas a poder encontrar en tu libro, observaron un fenómeno muy interesante, que nunca el cuerpo de menor temperatura iba a pasar energía al cuerpo de mayor temperatura. Es decir, cuando tú dices es que tengo frío o ciérrale porque se mete el frío, no, no es cierto. Quiere decir que está cediendo entonces energía nuevamente al ambiente. Por lo tanto, un concepto erróneo, y escucha bien esta parte, concepto erróneo es el frío. El frío no existe. Simplemente hablamos de un cuerpo con menor energía, con menor temperatura o simplemente con menor calor con respecto a otro. ¿En qué consiste el reto de este tema que estuvimos observando? Muy sencillo. Dime, ¿en qué actividades diarias observas la transformación de algún tipo de energía en calor? Menciona dos frases donde se utilice de manera errónea el concepto de calor y temperatura. Pues bien, ¿cómo podemos responder a este reto? Muy sencillo. Imagínate un barco de vapor. Imagínate un horno de microondas. Si aún así no lo crees suficiente, piensa en las plantas geotérmicas, es decir, aprovechan el calor para poder transformar eso en energía eléctrica. O piensa en las plantas térmicas. Aquí teníamos una en la ciudad de Celaya, ya está cerrada porque estaba muy rebasada para su capacidad, pero utilizaba calor para poder mover en algún momento motores. Y estos motores, al ir girando sus ejes o rotores, empezaban a producir electricidad que consumíamos nosotros. Esta misma semana también tuvimos otro tema relacionado con la energía, pero en este caso con energía térmica o energía proveniente del calor. Por lo tanto, el tema era, ¿realmente tienes calor? Que creo que ya empezamos a explicar un poquito en el tema anterior. Pues bien, el aprendizaje esperado para nosotros es que sigamos analizando el calor como energía, pero en este caso vamos a hacer énfasis en identificar la diferencia entre los conceptos de temperatura y calor. Quizá no te quedaron muy claro, por lo que te pido que continúes con nosotros viendo esta parte del video para poder aclarar esta duda y que puedas continuar de manera satisfactoria con tus retos y lo que es mejor, la comprensión del entorno que te está rodeando. Pues bien, si definimos lo que es el calor, ahora sí podemos suponer, y por qué no, quizá hasta concebirlo, como una transmisión de energía, el cual es muy diferente a la temperatura. ¿Por qué será diferente la temperatura? Muy sencillo, la energía calorífica o térmica incrementa la temperatura de los objetos y puede provocar cambios en ellos. ¿Qué quiere decir que se incrementa la temperatura? Que vamos a tener
un aumento en nuestro movimiento atómico o, por qué no, molecular. Es decir, a mayor movimiento, mayor cantidad de energía. Imagínate esto. Tenemos un cable conectado a la corriente eléctrica. ¿Has notado que se calienta? ¿Por qué? Porque el flujo de energía va a producir calor, es decir, va a haber una transferencia de energía. Obviamente esa transferencia de energía se debe a que el material se opone al paso de la energía eléctrica y al oponerse al paso va a generar resistencia. Dicho de otra forma, es como cuando tú juegas con tu hermano o con tu amigo a ver quién empuja a quién a través de aplicación de fuerza. Vas a notar que todo ese esfuerzo de oponerse al movimiento genera calor, genera temperatura. ¿Por qué? Porque te estás oponiendo a dicho paso. Y al hablar de eso quiere decir que las dos energías están tratando de ponerse una contra otra. Si quizás este tema te causa un poquito de ruido y no lo has podido comprender, te recuerdo que en la página 127 de tu libro de física vas a encontrar lo que es temperatura, cómo nos afecta en la vida diaria y sobre todo los famosos cambios de estado que hemos estado viendo en televisión y que posiblemente tú ya los has estado infiriendo. Los aprendiste también en primaria, que era sólido, líquido y gas, en el cual estos cambios se deben precisamente por dos conceptos. Número uno, la transferencia de energía térmica o de calor, que va a producir un incremento o un decremento en la temperatura de los objetos que tenemos en contacto. Pues bien, en tu libro vas a encontrar bastantes ejemplos sencillos que te van a poder ayudar a resolver el reto anterior como el reto que sigue, por lo que te invito, léelo con calma y si al mismo tiempo tienes una duda, ya sabes, puedes plantearla a tus maestros a través de tu canal, vía Teams o bien a través de nuestro blog. Bien, una vez que hemos entendido el concepto de calor, sabemos que es una energía, podemos ahora sí comenzar a inferir, a deducir o por qué no, si aún estamos empezando a, a entender lo que es la temperatura. Pues bien, la temperatura es la medida del nivel de energía cinética de las moléculas de un cuerpo, cosa que ya habíamos mencionado. Y asimismo mencionamos que cuando más rápido se mueven las moléculas que están integrando este cuerpo, mayor será su temperatura. Y si se desea aumentar la temperatura de un cuerpo, entonces se debe de aplicar calor. Dicho de otra forma, quieres el agua caliente, aplica energía, de tal manera que esto hará que incremente su temperatura y por lo tanto haya un incremento de calor. Observamos que el primer concepto habla de energía y el segundo, que es temperatura, nos mide en alguna escala que veremos en futuras clases, una escala de movimiento cinético de las partículas de un cuerpo. Pues bien, si te quedaron dudas, te voy a sugerir que leas la página 131 de tu libro en delante para que puedas comprender a través de varios ejemplos lo que es la diferencia entre calor y temperatura, donde se manejan dos conceptos que básicamente sirven para responder también el reto de la actividad interior. ¿Se siente más caliente o se siente más frío? De igual forma, vas a encontrar una palabra clave, equilibrio térmico, que ya habíamos mencionado hace unos instantes, y también la palabra clave, calor, que estamos hablando de energía. Asimismo, se te anexa un glosario en el cual te trae una palabra muy interesante en color azul, subjetivo, es decir, depende de tu percepción o de la forma en la que ves las cosas. Por lo tanto, cuando yo digo que tengo frío, posiblemente tú no lo sientas porque eres más resistente o simplemente tus condiciones no permiten percibirlas. Por lo tanto, cuando yo digo tengo frío y tú dices tengo calor, ese concepto es subjetivo, es decir, depende de cómo lo veamos. Pues bien, ahora sí estamos en la última parte de esta clase y nos trae lo que es el reto, en el cual te pide que realices una tabla comparativa para que coloques las principales diferencias entre calor y entre temperatura. Por lo tanto, si tú observas detenidamente el video, detenidamente tu libro, notarás que hemos estado hablando de una manera muy sutil de lo que sería calor y temperatura, donde básicamente hay una diferencia. Por lo tanto, te reto a que recuerdes esa diferencia y la hagas llegar a través de las actividades que te estamos planteando. Asimismo, hay una cuestión muy interesante. ¿Qué objeto tendrá más calor? ¿Un trozo de hielo de 10 kilos o una taza de agua hirviendo? Una pregunta sencilla para ti de resolver, por lo tanto, te reto. Sé que tienes la solución y es cuestión nada más de que nos la plantees. Y con gusto verás que tienes todas las soluciones y sobre todo estamos comprendiendo cómo se manejan nuestro entorno, todos los fenómenos físicos. Pues bien,
Ya hemos hablado de algunos conceptos erróneos de calor, temperatura. Ya hemos hablado de la diferencia entre el concepto real de temperatura y calor. La última clase de esta semana hablaba de cómo se transmite o cómo viaja el calor. Por lo tanto, el aprendizaje esperado es analizar el calor como energía, pero vamos a hacer un énfasis en estas características. ¿Cuáles características? Transmisión del calor. Aquí básicamente vienen tres: convección, radiación y conducción. Vas a ver que todos los días se te presentan, por lo que el reto que sigue se te hará demasiado sencillo y demasiado obvio, pero notarás que va a cambiar tu perspectiva sobre cómo son las cosas en la vida diaria. Bien, si recapitulamos acerca de lo que es el calor, sabemos que es una forma de energía que se transmite entre dos cuerpos y que tiene una característica: siempre va de mayor a menor temperatura, nunca a la inversa. De una vez te recuerdo que este es uno de los postulados de la segunda ley de la termodinámica, en el cual nos habla de este principio interesante. Sabemos que el calor es energía, pero también tiene una unidad de energía, que es en joules, muy parecido a la energía mecánica. De igual forma, el calor también puede ser convertido en otras unidades, como puede ser en watts, aunque se utilizan para la potencia. Calorías, que se utiliza en la industria alimenticia, o bien para nuestra salud, y para ello te pediría que vieses algunos videos de biología donde habla de todo esto, en el cual nos dice cómo consumimos esta energía y cómo se va midiendo en calorías, para que veas que existe un equivalente. Finalmente, sabemos que la temperatura se va a medir con un instrumento que se llama termómetro, pero va a tener tres escalas diferentes. Lo había mencionado previamente, pero en capítulos posteriores lo seguiremos mencionando: Celsius o centígrado, Fahrenheit, que utilizan mucho los norteamericanos, y Kelvin. El Kelvin es debido a Lord Kelvin, quien hizo todos estos experimentos. Por lo tanto, el Kelvin es la unidad absoluta. En este momento te voy a recordar que en algunas series, sobre todo de personajes que tienen superpoderes, hablan de temperatura, ya que son capaces de bajar a grados muy bajos o casi detener el movimiento molecular. Tú estarás pensando en este momento en algunas series de anime japonés, o por qué no, lo que serían en cómics. Finalmente, lo que nos interesa el día de hoy: ¿cómo se va a transmitir el calor? Lo habíamos mencionado previamente: por conducción, por convección y por radiación, los cuales explicaremos a continuación. Pues bien, llegamos a la parte importante y medular que ya nos va enfocando al reto del día de hoy. Y para llegar a esto vamos a recordar los tres conceptos. Nuevamente: conducción, convección, radiación. ¿Qué es el calor transmitido por conducción? Muy fácil. Es cuando se transmite calor o energía térmica a través de un cuerpo a otro para ocasionar un cambio de temperatura. El requisito: deben estar en contacto físico. Para ello te voy a pedir que hagas un experimento. Con tu mano, toca tu hombro, toca tu brazo. Vas a sentir posiblemente la mano más caliente y vas a sentir cómo ese calor se percibe en tu hombro o en tu brazo. Pero va a haber un momento en el que ambos ya no van a sentirse diferentes, sino iguales. En ese momento has alcanzado el equilibrio térmico, es decir, el cuerpo de mayor energía ha transmitido energía al cuerpo de menor energía, de tal manera que han logrado el equilibrio. Tenemos una segunda parte, que es por convección, y que es una forma muy común de transmisión del calor. Es decir, el calor se transmite a través de fluidos, es decir, líquidos y gases. En los dos primeros, convección y conducción, observa cómo se requiere un medio físico, en este caso, el líquido o el gas. Es por eso que tú puedes calentar agua en la cocina. Estás viendo de entrada dos fenómenos muy importantes. ¿Cuál es? El calentamiento del agua quiere decir que se transmite por conducción a través del metal, y que el calor se transmite a través de todo el líquido. Tú te habrás dado cuenta que en calor o en época de verano en la escuela hace demasiado, o tú sientes demasiado calor. ¿Por qué? Porque precisamente el calor se está transmitiendo a través de un medio que se llama aire. Te recuerdo que el aire es un gas. Pues bien, el último: radiación. Aquí observamos que se da a través de ondas electromagnéticas y no requiere un medio para transmitirse, es decir, puede transmitirse esta energía a través del vacío. Es por eso que en el espacio los astronautas utilizan cascos protectores y usan la visera oscura para no recibir ninguna quemadura. ¿Por qué?
porque al estar expuestos directamente al sol están recibiendo calor por radiación, es decir, donde no hay aire. Esto hace que no sea necesariamente entonces un contacto directo con la fuente de calor a diferencia de los otros dos. Por lo tanto, este es el motivo por el que tú llegas requemado, que así dicen tus papás, o con una quemadura de primer grado propiamente en tu piel después de haber ido a la playa. Quizás en este momento tú tengas más dudas, pero vamos a ver un ejemplo típico de la vida diaria. ¿Cuál es este ejemplo que te voy a mostrar? Muy fácil, mencionaba la estufa. Quiero que observes que en la parte inferior de esta imagen tenemos una parrilla. Esa parrilla está caliente. Entonces no hay prácticamente nada porque tú lo tienes incluso a una distancia donde no podría ser que el aire pudiera transmitir tanta energía. Entonces, al estar transmitiendo, se está generando una radiación. Esa radiación logra tocar el material y de tal manera que al tocar el material en el que está hecha la olla, comienza a tener contacto con el fluido, o sea, el agua o la leche, en este caso, o tu café. En este caso estamos viendo un fenómeno por convección, mas sin embargo no se detiene ahí el proceso, continúa. Puedes observar que donde dice conducción se pone en rojo, porque la persona está sosteniendo la mano y por lo tanto va a ver que el calor se está transmitiendo a través de las paredes del recipiente, llegando precisamente a lo que sería el asa de esta pequeña ollita o por qué no de una taza. Por esa razón fue que se diseñaron las asas en las tazas para que no te pudieras quemar a la hora de tocar todo lo que es el recipiente. En este momento tú dirás, bueno, no lo logro visualizar de otra forma. ¿Dónde tengo en mi casa una transmisión de calor por radiación? Muy fácil, el horno de microondas trabaja a través de partículas microondas que forman parte del espectro electromagnético. Dicho de otra forma, estamos percibiendo radiación por calor. Un ejemplo más sencillo es que si tú te acercas a una lamparita de noche de esas en las que están casi con una pequeña cantidad de luminosidad, si tú lo tocas, vas a sentir cierta sensación de calor. Si lo pones a un ladito, la mano, vas a sentir una sensación de tibieza. Si lo pones justo arriba de la bombilla, sobre la mano, vas a levantándola, vas a percibir la energía de transmisión por radiación. Es por esto que el calor siempre va a encontrar la forma de poderse conectar. Ahora sí, llegamos a nuestro reto, en el cual te pide que busques en tu entorno ejemplos de transmisión de calor. Los puedes escribir en tu cuaderno, los puedes ilustrar, como se te haga más fácil. Yo ya te ayudé con algunos ejemplos. Si tienes dudas, te suplico que consultes el libro en las páginas que te mencioné, o bien puedes hacer una búsqueda, o simplemente puedes regresar a ver el material que te aprende en casa. Finalmente, tu segundo reto, puedes hacer un diagrama, un dibujo o un esquema que represente estas mismas formas de transmisión, como son la conducción, la radiación y la convección. Pues bien, en este momento yo me despido agradeciendo por completo tu tiempo y te recuerdo, puedes mandar tus dudas a través del blog de la Escuela Secundaria General número 5 o bien a través de tu canal de Teams, donde los maestros de Ciencias 2 con gusto las resolveremos. Muchísimas gracias y recuerda, debemos de seguir en casa, aún estamos en alerta. Próximamente esperemos estar juntos nuevamente para poder comenzar nuestras instrucciones en forma presencial. Mientras tanto, sigue trabajando y cualquier cosa, recuerda, no estás solo, siempre te vamos a estar apoyando.